Bienvenido a este espacio de fe, de reflexión y de encuentro con la palabra de Dios. Hoy te invito a sumergirte en una historia que atraviesa los siglos y sigue tocando corazones hasta el día de hoy. Vamos a contemplar uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Jesús, el milagro en el que sana a un hombre paralítico. Esta historia, registrada en el Evangelio de Marcos capítulo 2, no es simplemente un relato de sanidad física. Es una manifestación del poder de la fe, de la compasión de Cristo, y de cómo un encuentro con Él puede cambiarlo todo, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Imagina la escena. Jesús ha regresado a Capernaum, una ciudad que ya se había convertido en un punto central de su ministerio. Las noticias corren rápidamente. La gente ha escuchado acerca de sus enseñanzas, sus milagros, su autoridad sobre enfermedades y demonios. No era simplemente un maestro más. Había algo en Jesús que atraía multitudes, algo que hacía que los corazones dolidos, los cuerpos rotos y las almas cansadas corrieran hacia Él. Cuando se supo que Jesús estaba en casa, la gente comenzó a reunirse. Pronto, no cabía nadie más. Ni en la casa, ni en la entrada. Todo estaba lleno. Todos querían escuchar, todos querían ver, todos querían sentir ese poder del que tanto se hablaba. Entre la multitud, sin embargo, hay un grupo muy especial. 4 hombres que llevan a un paralítico en una camilla. Este hombre no puede moverse por sí mismo. No sabemos cuánto tiempo ha estado en esa condición. Tal vez años. Tal vez desde nacimiento. Lo que sí sabemos es que tenía amigos decididos, comprometidos, llenos de fe. No se detuvieron ante la dificultad. La puerta estaba cerrada por la gente. No había manera de entrar. Pero su determinación fue más fuerte que los obstáculos. Subieron al techo. Imagina eso. En medio de una casa llena de personas, estos hombres escalan con su amigo paralítico en la camilla, llegan hasta el techo y comienzan a abrir un agujero. Polvo cayendo, murmullos de la gente. El dueño de casa quizás sorprendido. Pero ellos no se detienen. Están seguros de algo. Si logran poner a su amigo frente a Jesús, algo ocurrirá. Y así sucede. Bajaron al paralítico con cuerdas, justo en medio de la sala, delante de Jesús. ¡Qué momento! Silencio. Todos expectantes. Y entonces, Jesús mira al paralítico, pero también ve más allá. No ve solamente un cuerpo postrado. Ve un alma necesitada. Y ve también la fe de sus amigos. Aquí ocurre algo impresionante. Jesús no dice primero, levántate. No. Él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer una sanidad mucho más profunda que la del cuerpo. Él vino a restaurar la comunión con Dios, a sanar el alma, a liberar del peso del pecado. Este hombre necesitaba caminar, sí, pero necesitaba aún más ser restaurado desde dentro. Los escribas que estaban presentes comenzaron a murmurar en sus corazones. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Ellos entendían bien la implicación de esas palabras. Jesús no estaba haciendo una declaración superficial. Estaba ejerciendo una autoridad divina. Estaba afirmando que tenía el poder para perdonar. Y ellos, con sus corazones endurecidos, no podían aceptar esa verdad. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y entonces, para que todos supieran que Él, el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados en la tierra, se vuelve hacia el paralítico y le dice con voz clara, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el milagro ocurre. En ese mismo instante, delante de todos, el hombre se levanta, toma su camilla y sale caminando. No tropezando, no gateando, no dando pasos temblorosos. Sale caminando con firmeza, restaurado, transformado. Y la multitud queda asombrada. Glorifican a Dios. Dicen, jamás hemos visto algo así. Este milagro es un testimonio del poder de Jesús, pero también de la fe de aquellos que no se rindieron. El paralítico necesitaba sanidad, pero necesitaba aún más una restauración interior. Jesús atendió ambas necesidades. Nos mostró que Él no solo tiene poder para sanar el cuerpo, sino que tiene autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Este milagro nos habla también de comunidad,
de amistad, de intercesión. ¿Cuántas veces hemos sido sostenidos por la fe de otros? ¿Cuántas veces hemos sido llevados en camilla espiritual cuando nuestras fuerzas no eran suficientes? Estos amigos creyeron por su amigo. Rompieron el techo. No se detuvieron ante la multitud. Su fe fue activa, creativa, determinada. Y Jesús la honró. Hoy, este relato sigue vivo. No es solo historia antigua. Es una invitación. Tal vez tú también te sientes paralizado en alguna área de tu vida. Tal vez no es tu cuerpo, pero sí tu corazón. Tal vez llevas años postrado por el miedo, por la culpa, por heridas del pasado. Hoy, Jesús sigue diciendo, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay situación que Él no pueda transformar. Cuando leemos este milagro con detenimiento, no podemos dejar de asombrarnos por la forma en que Jesús responde al corazón humano. No responde solamente a la necesidad más visible, sino a la más urgente. El paralítico quizás pensaba que lo más urgente era caminar, pero Jesús sabía que lo más urgente era sanar su alma. Este es un principio espiritual profundo. A veces llegamos a Dios con nuestras peticiones visibles, un trabajo, una sanidad, una solución. Pero Jesús, con su sabiduría perfecta, ve lo que hay más abajo, en lo profundo. Él ve nuestra necesidad de perdón, de restauración espiritual, de libertad interior. Y comienza allí. También hay algo profundamente revelador en la actitud de los escribas presentes. Ellos no hablaban en voz alta. No se atrevieron a acusar directamente a Jesús. Pero sus corazones estaban llenos de dudas, de incredulidad, de rechazo. Pensaban, ¿quién se cree que es este hombre? ¿Cómo puede decir que perdona pecados? Y aquí es donde la divinidad de Cristo brilla con toda su fuerza. Jesús conoce los pensamientos. No solo oye lo que decimos, Él discierne lo que hay en lo más íntimo de nuestro ser. Conoce nuestras motivaciones, nuestras dudas, nuestras resistencias. Pero aún así, responde con amor, con claridad y con autoridad. Cuando Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, está haciendo una declaración poderosa. Hijo del Hombre es un título mesiánico. Lo está usando para revelar que Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que Él es el Salvador esperado, que Él no es simplemente un profeta o un sanador. Es el Dios encarnado. Y ese poder que demuestra al levantar a un paralítico es una muestra visible de su poder invisible para perdonar. En otras palabras, el milagro físico confirma la autoridad espiritual. Este acto de Jesús cambia por completo la vida del paralítico. Ya no es definido por su condición. Ya no es el hombre postrado en una camilla, marginado por su enfermedad. Ahora camina. Tiene una nueva historia. Un nuevo comienzo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Él no solo quiere cambiarnos superficialmente. Él quiere transformarnos desde adentro. Quiere que vivamos una vida plena, libre, restaurada. Piensa en ese momento en que el paralítico se pone de pie. No necesitó una terapia de semanas. No necesitó aprender a caminar de nuevo. Fue una obra perfecta, completa, inmediata. Cuando Jesús sana, lo hace con plenitud. Y lo primero que hace ese hombre es obedecer. Toma su camilla. Esa camilla que antes era símbolo de su limitación, ahora se convierte en testimonio de su milagro. Él la carga, la lleva consigo, ya no como una prisión, sino como un recuerdo viviente del poder de Dios. Esto también tiene un significado profundo. A veces, el Señor nos permite cargar con algunos recordatorios de nuestro pasado, no para avergonzarnos, sino para que otros vean de dónde nos sacó. Para que nuestras vidas hablen, no de nuestra fuerza, sino de su gracia. Y la gente, al ver este milagro, glorifica a Dios. Esta es una reacción clave. Los verdaderos milagros, los encuentros auténticos con Jesús, no terminan en nosotros. Nos transforman, sí, pero también glorifican a Dios. Nos convierten en testigos, en portadores de su luz. Cada milagro, cada sanidad, cada perdón recibido, es una oportunidad para decir, Dios lo hizo. Y eso impacta a quienes nos rodean. Volvamos ahora a los amigos del paralítico. Qué acto de amor, de fe, de sacrificio.
Ellos no pensaron en su comodidad. No dijeron, tal vez sea muy difícil. No se desanimaron cuando la puerta estaba cerrada. Subieron al techo. Lo abrieron. Bajaron a su amigo. ¿Te das cuenta del nivel de compromiso? Ellos estaban convencidos de que valía la pena hacer lo que fuera necesario para poner a su amigo delante de Jesús. Este es un llamado para nosotros también. ¿A cuántas personas conocemos que están paralizadas espiritualmente, emocionalmente, sin fuerzas para acercarse por sí mismas a Dios? ¿Estamos dispuestos a llevarlas, a interceder por ellas, a romper techos si es necesario? La fe de los amigos fue determinante. Jesús la vio. El texto dice, al ver Jesús la fe de ellos. La fe se puede ver. No es algo abstracto. Es visible en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás, en cómo oramos, en cómo servimos. Estos hombres no solo creían en Jesús. Actuaron con base en esa fe. Y Jesús respondió. Este milagro también nos recuerda que muchas veces los caminos hacia el Señor no son fáciles ni directos. A veces están llenos de obstáculos, multitudes, techos, prejuicios, dudas. Pero cuando hay fe genuina, esos obstáculos se convierten en oportunidades para glorificar a Dios aún más. Cuanto mayor es el reto, mayor es el testimonio. Cuanto más difícil parece la situación, más resplandece el milagro. Ahora pensemos por un momento en esa casa. Era un lugar común, una vivienda cualquiera, pero se convirtió en escenario de un milagro eterno. ¿No es eso lo que Jesús hace? Toma lo ordinario y lo transforma en extraordinario. Toma nuestras casas, nuestros espacios, nuestros días comunes, y los llena de su presencia. Ese día, esa casa fue invadida por lo sobrenatural. La gloria de Dios descendió. El techo fue abierto, pero más aún, se abrió el cielo. Y así como Jesús lo hizo entonces, sigue haciéndolo hoy. Él sigue mirando con compasión. Sigue escuchando la fe. Sigue levantando a los paralizados. Sigue diciendo, tus pecados te son perdonados. No importa cuán largo haya sido el tiempo en que alguien haya estado postrado. No importa cuán pesada parezca la camilla. No importa cuán cerrado parezca el camino. Jesús está presente. Y su poder no ha menguado. Su autoridad no ha cambiado. Su amor sigue siendo el mismo. La escena de este milagro tiene una riqueza espiritual que nos sigue hablando hoy, no solo por lo que ocurrió con el paralítico, sino por lo que nos enseña sobre la identidad de Jesús, sobre el poder de la intercesión, y sobre la esperanza para quienes se sienten inmóviles ante la vida. No podemos pasar por alto que este hombre, antes de ser sanado físicamente, fue declarado perdonado. Esto rompe con muchas ideas humanas sobre el orden de las prioridades. El mundo nos enseña que la necesidad más urgente es la material, lo que se ve. Pero Jesús actúa desde lo eterno, desde lo invisible, desde lo espiritual. Y su declaración tus pecados te son perdonados no fue un gesto simbólico, fue una proclamación de libertad, una afirmación de que el alma de ese hombre había sido restaurada ante Dios. Muchos de los presentes quizás se habrían conformado con ver al paralítico caminar. Pero Jesús quería algo más profundo, quería restaurar su dignidad ante el Padre, quería sanar lo que nadie veía. La parálisis era evidente. Lo que no era visible era la culpa, el dolor interior, tal vez el resentimiento, la desesperanza. Pero Jesús lo vio todo. Y actuó con la ternura del Creador que conoce a su criatura por completo. Esa es una buena noticia para nosotros hoy. Porque tal vez llevamos dentro heridas que nadie conoce, luchas que no se ven. Y sin embargo, el Señor las ve. Y nos dice, yo tengo poder para sanar no solo tu cuerpo, sino tu alma. La autoridad que Jesús demuestra en esta escena es tan completa que no solo realiza un acto de sanidad, sino que establece públicamente que Él tiene poder para perdonar pecados. Eso, en la mente de los líderes religiosos, era algo imposible. Solo Dios podía hacerlo. Por eso se escandalizaron. Pero en vez de confrontarlos con ira, Jesús responde con hechos. Su respuesta no es con argumentos, sino con una demostración de poder. Le dice al paralítico, levántate. Y el hombre se levanta. Esa acción es la validación visible de una autoridad espiritual invisible. Y esa combinación, autoridad espiritual y poder visible, es lo que caracteriza todo el ministerio de Cristo.
Esta historia nos interpela también en nuestra comprensión de la fe, porque la fe de los amigos del paralítico fue el detonante del milagro. ¿Te has detenido a pensar que hay personas en tu vida que están dependiendo, en parte, de tu fe? Hay quienes no tienen la fuerza para acercarse a Jesús por sí mismos, pero pueden ser llevados por nuestra oración, por nuestra insistencia, por nuestro amor. Esos amigos no se rindieron. No buscaron excusas. Vieron un obstáculo, la multitud, y buscaron una alternativa. La fe verdadera no se detiene ante la dificultad. Se reinventa, actúa, insiste. Romper el techo no era lo más cómodo, pero era lo necesario. A veces, acompañar a alguien espiritualmente implica incomodidad, sacrificio, persistencia. Pero vale la pena. Jesús honra la fe intercesora. Él la ve, la valora y la responde. Ahora pensemos en lo que representa la camilla en esta historia. La camilla es símbolo de dependencia, de impotencia, de estancamiento. Durante años, ese hombre vivió sobre ella. Su visión del mundo estaba limitada al ángulo que le permitía esa posición. No podía ir donde quería. No podía decidir por sí mismo. Su vida estaba reducida. Y sin embargo, el mismo objeto que lo había limitado, es el que luego carga en señal de victoria. Jesús no le dice, deja tu camilla. Le dice, llévala contigo. ¿Por qué? Porque esa camilla se convierte en testimonio. Cada paso que ese hombre dio fuera de esa casa fue una proclamación silenciosa. Aquí ha actuado Dios. Esto es lo que Él puede hacer. Lo mismo ocurre con nuestras propias limitaciones, con nuestras propias camillas espirituales. Aquello que en otro tiempo nos mantuvo atados, cuando es tocado por el poder de Cristo, se transforma en instrumento de su gloria. Este milagro también habla de transformación colectiva. No solo el paralítico fue impactado. No solo sus amigos fueron testigos de algo asombroso. Toda la multitud quedó sorprendida. El texto dice que glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa igual. Eso es lo que ocurre cuando Dios se manifiesta con poder. Las barreras caen, las estructuras religiosas son sacudidas, el asombro llena el ambiente. Y las personas que están presentes no pueden evitar glorificar al autor de tal obra. Así actúa Dios. Cuando su presencia se hace real, nadie queda indiferente. La atmósfera cambia. El corazón se quebranta. La alabanza brota. Y también hay una lección sobre la obediencia. El paralítico podría haberse quedado allí, temeroso, dudando de su capacidad. Pero no lo hizo. Jesús le dijo, levántate, y él obedeció. Ese acto de ponerse de pie fue un paso de fe. Un acto de confianza. Y es precisamente allí donde el milagro se completa. No basta con escuchar la palabra. Hay que actuar sobre ella. Jesús dio la orden. El hombre respondió. Así sucede en nuestras vidas también. El Señor nos habla, nos llama a levantarnos de situaciones de estancamiento, de dolor, de derrota. Pero debemos decidir obedecer. Dar ese paso. Movernos. Confiar en que su palabra es suficiente para sostenernos. Y al salir, el paralítico no necesitó explicaciones. Su testimonio caminaba con él. La gente lo veía y sabía. No hacía falta predicar. Su cuerpo sano era la predicación. Su camilla cargada era la evidencia. Su rostro quizás iluminado era la señal. Así es como Dios quiere actuar en nuestras vidas. No solo en lo privado, sino de manera que otros vean, se asombren, glorifiquen a Dios. Nuestra vida se convierte en un mensaje, en una carta abierta de lo que Él puede hacer. Y esa carta llega a corazones que quizás aún no se han atrevido a creer. La historia de este milagro es un llamado a todos los que se sienten postrados, a los que han perdido la esperanza, a los que han aprendido a vivir sobre la camilla del dolor, de la culpa, del miedo. Jesús no los rechaza, no los ignora, los llama, los mira con amor, y les dice, tus pecados te son perdonados. Su voz tiene poder para restaurar lo que parecía perdido. Su palabra es suficiente para levantar al más débil. Su presencia transforma lo que estaba paralizado en vida abundante. En este punto de la historia, cuando el milagro ya ha ocurrido y el paralítico ha salido caminando, podemos detenernos a considerar lo que ha cambiado, no solo en él, sino en todos los que fueron testigos.
Porque cada milagro tiene repercusiones que van más allá del instante en que ocurre. Tiene un eco. Se expande. Marca a quienes lo presencian. Transforma, no solo al que lo recibe, sino al entorno. La multitud no volvió a casa igual. Los escribas no se retiraron indiferentes. Los amigos del paralítico no olvidaron jamás lo que vieron. Y el mismo paralítico fue otro. Comenzó una nueva etapa de su vida. El milagro fue su punto de partida. La transformación interior que ocurre cuando alguien es tocado por Jesús es profunda y permanente. El perdón no es solo un acto legal ante Dios. Es una experiencia de libertad. Es un peso que cae. Es una conciencia renovada. Es la paz que llega donde antes había tormenta. Ese hombre, perdonado por Jesús, probablemente experimentó una alegría que no había sentido en años. Y esa sanidad emocional fue acompañada por la restauración de su cuerpo. Jesús lo levantó todo. Lo restauró todo. Lo hizo todo nuevo. Y esto es una muestra del carácter redentor del Evangelio. No solo busca corregir lo externo. Busca redimir lo completo. Jesús no solo repara. Jesús transforma. Imagina la escena cuando el paralítico vuelve a su hogar. Sus familiares lo ven llegar caminando, tal vez aún con lágrimas en los ojos, con la camilla al hombro, con una historia que contar. No es el mismo hombre que salió. Y ahora puede mirar a los ojos de su madre, de su padre, de sus hermanos, y decirles: Jesús me sanó. Me perdonó. Me dio una nueva vida. Su historia se convierte en testimonio. Y esa es una de las razones por las que los milagros de Jesús fueron registrados en los Evangelios, no solo para asombrarnos, sino para inspirarnos. Para mostrarnos que lo que Él hizo entonces, sigue siendo posible hoy. Hay algo más que resalta en esta historia: la prioridad de Jesús. Para muchos, habría sido suficiente que Él simplemente dijera: levántate. Pero Jesús comenzó con el alma. Comenzó con lo eterno. ¿Y no es esto lo que muchas veces olvidamos? Vivimos buscando soluciones visibles, rápidas, concretas. Pero Jesús quiere ir al fondo. A lo más hondo. Porque lo que ocurre dentro del corazón humano es lo que realmente determina el rumbo de la vida. Sanar el alma es el primer paso hacia una transformación duradera. Y eso fue lo que Jesús hizo. Le devolvió al paralítico algo que la enfermedad le había robado: su relación con Dios, su comunión, su identidad como hijo, su dignidad espiritual. Y cuando el milagro ocurre, nadie puede negar que ha sido Dios. Por eso la gente glorifica al Señor. Porque han sido testigos de algo que supera la lógica humana. Y eso sigue ocurriendo hoy. Cuando alguien que estaba destruido emocionalmente es restaurado por Dios, cuando alguien que vivía en oscuridad encuentra la luz, cuando una familia quebrada vuelve a unirse, cuando un corazón endurecido se vuelve sensible, cuando alguien que no podía perdonar es liberado, todos esos son milagros. Y todos ellos glorifican a Dios. Porque solo Él puede hacer tales cosas. Porque solo su amor es tan profundo, tan poderoso, tan constante. Esta historia también nos recuerda que Jesús no necesita escenarios espectaculares para actuar. No necesita templos majestuosos, ni plataformas gigantescas. Actuó en una casa común, entre gente sencilla. Porque lo que Él busca no es la grandeza exterior, sino la fe sincera. Jesús se mueve donde hay fe, donde hay hambre de Dios, donde hay corazones dispuestos. Y eso es lo que lo atrae. No el espectáculo, sino la sinceridad. No la apariencia, sino la necesidad real. Por eso este milagro tiene tanta fuerza. Ocurrió en un entorno cotidiano, pero con una manifestación sobrenatural. El cielo tocó la tierra en ese momento. Otra lección que extraemos es el poder del encuentro personal con Jesús. El paralítico no fue sanado por una enseñanza o por una doctrina. Fue sanado por una persona, por el Hijo de Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. La fe cristiana no se basa en reglas, sino en una relación. En el encuentro con una persona viva, real, poderosa. Jesús no es solo una figura histórica o una idea. Es alguien que transforma vidas. Y esa experiencia personal es la que cambia todo. Cuando alguien se encuentra con Jesús, algo cambia para siempre. Y esa fue la experiencia del paralítico. Ya no era solo alguien que había escuchado hablar de él.
Ahora lo conocía. Lo había mirado a los ojos. Había escuchado su voz. Había sentido su poder. Y no debemos pasar por alto que Jesús le habló directamente. No le pidió permiso a los escribas. No explicó su acción. Le habló al hombre con autoridad. Así es como él actúa. No necesita aprobación humana para mostrar su amor. No depende de los sistemas religiosos para tocar un corazón. Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y cuando Él decide levantar a alguien, no hay quien lo impida. Cuando Él llama a alguien por su nombre, esa vida comienza una nueva historia. Así fue entonces, y así sigue siendo hoy. El testimonio del paralítico es un mensaje silencioso pero poderoso para cada generación. Su caminar, después de años de postración, es una predicación sin palabras. Su obediencia fue una proclamación. Y su vida entera se convirtió en un monumento al poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nuestras vidas hablen. Que nuestros pasos digan, yo fui tocado por el Maestro. Que nuestras decisiones muestren que hemos sido perdonados, restaurados, renovados. Que quienes nos conocen puedan decir, algo ocurrió en su vida. No es el mismo. Ha estado con Jesús. Todo este milagro, desde el primer momento hasta el último detalle, apunta a la gloria de Dios y al corazón compasivo de Jesús. Él no actuó por presión, ni para impresionar. Actuó por amor. Porque vio a un hombre en necesidad. Porque respondió a la fe de unos amigos. Porque quiso mostrar que el reino de los cielos había llegado. Y que en ese reino, hay perdón, hay sanidad, hay restauración. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y ese mensaje sigue vigente. Sigue activo. Sigue salvando. El eco de este milagro no terminó cuando el paralítico salió caminando. De hecho, fue apenas el comienzo de una historia que se extendería más allá de ese día, más allá de esa casa, más allá de esa multitud. El poder de los milagros de Jesús no reside solo en lo extraordinario del momento, sino en su capacidad de transformar el rumbo de vidas enteras. Ese hombre que antes dependía de otros para moverse ahora caminaba por sí mismo. Pero aún más importante, ahora caminaba con una historia que contar. Una historia de perdón. Una historia de redención. Una historia de poder divino. Podemos imaginar cómo, a partir de ese día, muchas cosas cambiaron para él. Quizás antes la gente lo evitaba, o lo miraba con lástima. Quizás no tenía voz, ni espacio, ni participación plena en la vida comunitaria. Pero ahora, restaurado por Jesús, recuperaba también su lugar entre los suyos. El milagro no lo aisló, lo integró. Le devolvió dignidad. Lo reinsertó. Lo envió, como testigo viviente, de lo que el reino de Dios puede hacer. Y esa es la naturaleza de los milagros. No son caprichos divinos, ni trucos para atraer multitudes. Son señales del reino. Son evidencia tangible de que el cielo ha tocado la tierra. Lo que ocurrió en esa casa fue un acto de amor puro. Jesús vio la fe, vio la necesidad, y actuó. No porque el paralítico hubiese hecho algo para merecerlo. No porque hubiera seguido algún ritual. No porque perteneciera a algún grupo privilegiado. Simplemente, porque Dios es bueno. Porque su compasión es real. Porque su poder está al alcance de los que creen. Y ese mismo amor sigue activo hoy. Sigue disponible. No está limitado por tiempo ni espacio. El mismo Jesús que sanó ese día, sigue tocando corazones, sigue perdonando pecados, sigue restaurando vidas. No es una historia antigua. Es una promesa viva. Hay una enseñanza más que debemos considerar antes de cerrar este viaje por el milagro. Y es el hecho de que Jesús confrontó la incredulidad, no con palabras vacías, sino con una demostración. Él sabía lo que los escribas pensaban. Sabía que lo juzgaban por dentro. Y sin embargo, no los evitó. No los silenció con autoridad humana. Los desarmó con verdad. Les mostró que el poder para perdonar pecados estaba verdaderamente en él, y lo confirmó con una señal que nadie podía negar. El paralítico se levantó. Y eso fue suficiente. La fe no siempre se explica, a veces, se demuestra. En nuestro tiempo, donde abundan las dudas, las críticas y el escepticismo, necesitamos volver a este principio. La fe no se impone con fuerza. Se vive con testimonio.
Y el testimonio convence. El testimonio toca. Cuando una vida es transformada, el argumento se vuelve innecesario. Cuando alguien experimenta el poder real de Dios, ya no necesita convencer a los demás con teorías. Solo necesita vivir. Vivir de tal manera que los demás vean y glorifiquen a Dios. Así como ocurrió en esa casa, donde todos dijeron, jamás hemos visto cosa igual. También es importante reflexionar sobre la comunidad de fe. Ese grupo de amigos que llevó al paralítico hasta Jesús nos muestra el poder de una comunidad comprometida con el bienestar del otro. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor hoy mismo están paralizadas en el alma? ¿Cuántos necesitan que alguien los lleve a los pies del Maestro? Quizás no literalmente, pero sí con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestro acompañamiento. Esta historia es un llamado a no ser indiferentes, a no esperar que otros hagan lo que nosotros podemos hacer, a cargar las camillas que sea necesario, para que otros puedan encontrarse con Jesús. El milagro nos revela también algo fundamental sobre cómo actúa Dios. Jesús no solo ve lo visible, ve lo profundo. Donde otros veían solo un cuerpo enfermo, Él vio un alma sedienta. Donde otros buscaban un espectáculo, Él ofreció salvación. Donde otros medían el valor del hombre por su condición física, Él lo restauró en su totalidad. Esto nos recuerda que el Señor no juzga como el hombre. Su mirada penetra lo oculto. Su amor alcanza lo más íntimo. Y su gracia se extiende a quienes otros quizás ya dieron por perdidos. Finalmente, este milagro nos invita a confiar, a creer que no hay situación demasiado difícil, ni corazón demasiado herido, ni pasado demasiado manchado, que no pueda ser transformado por Jesús. Él sigue hablando, sigue llamando, sigue diciendo, tus pecados te son perdonados. Levántate. Y esa voz es suficiente. Para el paralítico, fue el comienzo de una nueva vida. Para ti, hoy, puede ser lo mismo. Una nueva oportunidad. Un nuevo camino. Una vida restaurada, desde el corazón hasta lo más externo. Y así llegamos al final de esta meditación sobre uno de los milagros más profundos del Evangelio. Hemos caminado junto al paralítico, junto a sus amigos, junto a la multitud. Hemos visto a Jesús actuar con autoridad, con compasión, con poder. Y ahora, el llamado es claro, llevar este mensaje a nuestro interior. Permitir que también nosotros seamos levantados. Que nuestras heridas sean tocadas. Que nuestras camillas se conviertan en testimonio. Y que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Porque todavía hoy, el poder del Hijo del Hombre sigue obrando. Y todavía hoy, hay esperanza para el que cree. Gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. De todo corazón, agradezco que hayas dedicado este tiempo a reflexionar junto a mí sobre este poderoso milagro de Jesús. Espero que haya tocado tu vida, fortalecido tu fe y renovado tu esperanza. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a darle me gusta al vídeo. Con ese sencillo gesto, ayudas a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escuchar una palabra de aliento, de fe y de amor. No olvides compartirlo con tus seres queridos, con alguien que esté pasando por un momento difícil, o con quien necesite recordar que Dios todavía hace milagros. Y si deseas seguir profundizando en los milagros de Jesús, en su poder transformador y en las enseñanzas que nos dejó, te invito a ver el siguiente vídeo que encontrarás aquí en el canal. Hay mucho más por descubrir, por aprender y por vivir en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe cada día. Hasta pronto.